Perfecto. Bueno, ahora sí comenzamos. Bienvenidos todos a este tercer webinario sobre la implementación integrada de la Agenda 2030 y las contribuciones nacionalmente determinadas. Como les comentaba, este es el tercer evento en una serie que se está organizando de intercambios virtuales de dos redes sectoriales de proyectos implementados por la GIZ en América Latina y el Caribe, que es la Red BLAC, la Red Sectorial de Estado y Democracia en Latinoamérica y el Caribe, y GADERAC, que es la Red Sectorial de Proyectos que trabajan en gestión ambiental y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. En los dos webinarios anteriores habían tratado de temas sobre la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, en particular sobre la auditoría coordinada de los ODS por un insumo del Tribunal de Cuentas de Brasil. Y el segundo webinario fue sobre qué significa cooperar en la implementación de la Agenda 2030. Y el día de hoy nos da mucho gusto estar aquí en este espacio de intercambio que busca discutir retos y oportunidades que presenta la implementación de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el otro gran acuerdo, que es el Acuerdo de París a través de las contribuciones nacionalmente determinadas. Para lo cual tenemos el día de hoy una agenda que la mayoría de ustedes recibieron con tres insumos. El primero es sobre la relación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París con el director general adjunto de Política de Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Rafael Martínez Blanco. Después tenemos una presentación sobre los beneficios de la implementación del NDC en el cumplimiento de los ODS, también un caso de México con Andrea Hurtado, que es asesora de un proyecto sobre Agenda 2030, y finalmente un ejemplo de herramienta aplicada sobre la gama café en Costa Rica, como este ejemplo ya de la implementación integrada en terreno. El día de hoy, en cuestiones técnicas, quisiera decirles que vamos a grabar este webinario y posteriormente se va a publicar en YouTube para que tengan todos acceso. Entonces, si alguien no está de acuerdo con la grabación, le pediríamos sesionárnoslo o salir de la sala. Y en términos de preguntas, tenemos contemplado un espacio al final de la agenda de 20 minutos de preguntas y respuestas, que les pediríamos, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, hacérnoslo saber a través del chat, escribirlo para que les podamos dar acceso al micrófono, o si prefieren hacerla escrita. Si durante las presentaciones hubiera alguna pregunta de aclaración o de algún término que no se entendió, también les pediría, por favor, escribirlo en el chat y limitar las preguntas a ello. Ahora quisiera dar la palabra a nuestro primer presentador, que es Rafael Martínez Blanco, quien nos va a hacer esta introducción a la relación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Muy buenos días a todos y a todas. Les mandamos un cordial saludo desde México y agradecemos mucho su participación en este evento, que nos parece crucial como un paso más adelante en la discusión de cómo logramos vincular la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y las contribuciones nacionalmente determinadas. Como ustedes saben, el término de desarrollo sustentable viene acuñándose desde hace muchísimo tiempo y es, digamos, que es lo que marca, lo que engloba a toda la Agenda 2030. Esto fue finalmente aceptado por las naciones en 1992 en la Cumbre de Río y se vuelve como una directiva y una instrucción para dirigir los nuevos procesos de desarrollo en el mundo. Aceptado por 189 países, el desarrollo sustentable tiene una componente intergeneracional, tiene una componente temporal y tiene los tres grandes pilares, que son el económico, el natural y el social.
Como en la historia de los ODS, en este momento se acepta la Agenda 21 para como una, digamos, como un documento rector de cómo implementar el desarrollo sustentable, y está trabajando durante pues como 20 años, y viene después a trabajar la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son una continuidad, pero de una manera más estrecha, viendo que hay dificultades todavía para implementar los conceptos de desarrollo sustentable. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio vienen ahora como un precedente de los Objetivos de Desarrollo Sustentable sobre los que vamos a trabajar, un poco más amplios, de 8 objetivos que teníamos en Desarrollo del Milenio, ahora vamos a 17, y con un concepto mucho más marcado de temáticas identificadas alrededor del mundo que debemos de atender si queremos garantizar el futuro de las generaciones y de la civilización. Bueno, recordando un poco, en este momento del 92 se crea también, dada la importancia del tema del cambio climático, que se empieza a ver en aquel momento como un tema amenazador. Se crea también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en esto se comprometen muchos países a trabajar por el cambio climático. Después, las buenas voluntades nos dicen que el protocolo de Kioto es necesario como para forzar un poquito más a los países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero finalmente es un muy buen esfuerzo que no logra los resultados que habríamos esperado, y se busca entonces crear un documento vinculante que nos lleve a un compromiso internacional de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como ya un factor clave para el cambio climático, pronunciado y comprobado por todos los científicos del panel intergubernamental de cambio climático. Entonces ya es un hecho, el cambio climático es derivado de la generación de gases de efecto invernadero producidos por la quema de combustibles fósiles en el mundo. La atmósfera, como ustedes saben, es un bien común y debemos de cuidar de ella todos. Esta no tiene fronteras, y entonces tiene que ser un esfuerzo global. Se busca entonces en México, en Cancún, en 2010, la posibilidad de crear un instrumento que sea vinculante y que lleve a todos los países a comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no importa que sean anexo 1 o anexo 1, todos los países en un compromiso. Y para nuestra sorpresa y beneplácito, como ustedes saben, el año pasado hubo una aceptación unánime del Acuerdo de París, y entonces un compromiso que va forzando a todas las naciones a comprometerse y a escribir y a establecer muy claramente sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero en lo que llamamos las contribuciones nacionalmente determinadas. El Acuerdo de París es un documento muy amplio. Dentro de las negociaciones se está trabajando todavía en cómo implementar un programa de trabajo ahora sí que para su implementación en los futuros años, hasta el año 2030, y allí encontramos una gran coincidencia con la Agenda 2030, a la cual regreso en un momento. La importancia de comentarles de estos temas es que en algún momento el tema de desarrollo sustentable se vuelve la bandera del mundo como realmente la oportunidad de poder garantizar el futuro de las generaciones venideras. Pero en ese momento también se genera, como les decía yo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El tema se vuelve un desafío tan grande, y empezamos a notar que los impactos que tiene el cambio climático a nivel de sequías, de lluvias, de inundaciones, de ciclones, etcétera, son muy altos y son cada vez más frecuentes, y el IPCC lo demuestra en sus informes, que el tema de cambio climático viene a superar de alguna manera el término de desarrollo sustentable. Y gracias al trabajo de muchos gobiernos también, ahora se está trabajando más de lleno en la Agenda 2030, pensando que es el paraguas y es el concepto, la parte conceptual del cambio climático. Está bien que tengamos un acuerdo de París vinculante, pero siempre tenemos que conservar, no es únicamente una actividad económica o física de reducción de gases de efecto invernadero, tenemos que considerar a la población y al ser humano como centro de todas nuestras actividades. Entonces, con Agenda 2030 se vuelve a recuperar nuevamente la importancia del concepto dentro de todos los trabajos que hay en materia de cambio climático. Pero además de esto, de
negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se comenta de la importancia que es incrementar la ambición. Es decir, nuestro compromiso es evitar que el incremento de temperatura llegue a 2 grados en el año 2100, pero se busca que todas las naciones hagan un mayor esfuerzo por evitar que ésta llegue a 1.5 grados, lo que significa mayores esfuerzos. Mayores esfuerzos en el tipo de compromiso que tiene cada uno de los países, pero también una oportunidad para combinar sinergias entre diversos instrumentos que de alguna manera contribuyen también a un esfuerzo común, a impulsar el desarrollo sustentable y a reducir los impactos y la vulnerabilidad de las poblaciones ante el cambio climático. Ahora, esto sería como un concepto general de cómo están ligados desde hace muchísimos años, hace más de 40 años que están ligados a estos conceptos. Ahora estamos buscando, les voy a hablar un poquito de lo que hemos hablado en México. Son ustedes bienvenidos a este esfuerzo. Creo que es muy importante analizarlo y que todo el mundo considere que es una oportunidad de creatividad para cada una de las naciones, puesto que nuestras condiciones son siempre diferentes. Y nuestro NDC también es diferente. Entonces necesitamos hacer un ejercicio propio a nivel nacional, muchas veces a nivel sectorial, de lo que ha sucedido. Y les quería presentar muy brevemente lo que hemos hecho en México en estas materias. Bien, como ustedes saben, nosotros hemos trabajado desde hace ya algunos años en el diseño de escenarios de emisiones y de compromisos que tenemos y de riesgos que tenemos ante el cambio climático. Entonces, hemos pensado que determinado que nuestro compromiso es de reducir incondicionalmente el 22% de sus emisiones de gas de efecto invernadero en nuestro país por debajo del business as usual, es decir, como si no hiciéramos nada en el año 2030. Esto nos lleva a hacer un cálculo en nuestros escenarios de que nuestro pico máximo de emisiones tiene que alcanzarse en 2026 y a partir de ahí no podemos permitir que haya ningún crecimiento de emisiones de gas de efecto invernadero y pensar que la intensidad de emisiones por unidad de Producto Interno Bruto se reducirá en un 40% desde 2013 hasta 2030. Estas reducciones de gas de efecto invernadero son calculadas a través de programas de cambio climático que hemos tenido en el país desde 1998. Son realmente trabajos consecutivos de los inventarios que se han hecho en México, son análisis que se han hecho con los sectores para poder determinar este porcentaje. Y pensamos que si nosotros estamos promoviendo como país la posibilidad de reducir las emisiones de la temperatura a 1.5, entonces tenemos que incrementar la ambición. Esto es, reducir no solamente el 22%, sino tendríamos que incrementar todo esto hasta 36% de reducción de emisiones, lo cual es muy alto para un país como México, pero nos parece que es una ambición a la que tenemos que sujetarnos. Y esto estaría sujeto a un acuerdo mundial que se ocupa de temas importantes como el precio internacional del carbono, los ajustes en frontera de carbono, la cooperación técnica, el acceso a los recursos financieros y la transferencia de tecnologías. Como ven ustedes, es un gran desafío, pero si tenemos nosotros este tipo de cooperaciones, podríamos comprometernos a incrementar en 36% nuestra reducción de emisiones. Les decía, hay una serie de instrumentos que nos han permitido llegar a esto y yo los invito a ustedes a que utilicen todos los instrumentos desarrollados en sus sitios, en sus países. Nosotros establecimos una ley general de cambio climático con estas metas. Pensamos reducir el 30% de gases de efecto invernadero sobre la línea base para el año 2020, para el 2050 el 50% de reducción con respecto a las emisiones del año 2000. Y en 2024, el 35% de la electricidad proveniente de energías limpias. También está combinado con nuestra reforma energética. Es decir, hemos buscado que nuestras políticas públicas intersectorialmente coincidan y converjan en objetivos comunes. En cuanto a la contribución nacionalmente determinada en estas metas no condicionadas, además hemos incrementado este 22%, como ustedes pueden ver, el 51% de reducción de emisiones de carbono negro, es decir, el hollín que vemos de las fábricas y que afectan muchísimo las condiciones, la capacidad respiratoria de la gente,
Entre otras cosas, buscamos también reducirlo y tenemos un componente del NDC de adaptación. Es un compromiso de incrementar la resiliencia en municipios más vulnerables en México, el mantener la infraestructura y un sistema de adaptación basado en ecosistemas, en términos generales. Como les decía, el 22% está contemplado para los sectores transporte, generación de energía, residencial y comercial, petróleo y gas, en la industria, en la agricultura y ganadería, pero también en el uso del suelo y cambio de uso de suelo y silvicultura. Si nosotros conseguimos este acuerdo de cooperación, la transferencia de tecnología, podemos comprometernos a reducir el 36%. El carbono negro, el 51%, les decía yo, si logramos conseguir una cooperación, podemos ir hasta el 70-71%. Ahora, lo que más nos liga, evidentemente en la parte de mitigación hay muchos vínculos con la Agenda 2030, pero quizá lo que más nos liga en el análisis que hemos hecho es la parte de adaptación para México. Nuestro primer propósito, nuestra primera meta es reducir el 50% del número de municipios vulnerables. Hemos detectado que son 160 municipios los que tienen que incorporar, además de un enfoque climático, incorporar el enfoque de género, derechos humanos, de todos los instrumentos de planeación territorial y gestión de riesgos. Y esto, cuando hablamos de derechos humanos, de instrumentos de planeación, de gestión de riesgos, evidentemente encontramos la primera aproximación con los 17 prácticamente objetivos de desarrollo sustentable. Incrementar los recursos financieros para la prevención y atención de desastres, establecer la regulación del uso de suelo, gestión integral de cuencas y asegurar la capacitación y participación social en la política de adaptación. Esta es la parte del sector social. Lo que les comentaba de la tasa en ecosistemas, se busca alcanzar en el 2030 una tasa de 0% de deforestación. Es una meta muy ambiciosa, con la cual estamos trabajando en una estrategia de Red Plus y otros asuntos, otras estrategias en cuanto a la reducción de cambio de uso de suelo y deforestación, y buscamos reforestar las cuencas altas, medias, bajas y considerando las especies nativas en el área. Estamos trabajando en un incremento en la conectividad ecológica y la captura de carbono mediante conservación y restauración. Y la infraestructura, buscamos conservar la infraestructura, los rellenos sanitarios, el manejo del agua, y tenemos para cada uno de los sectores algunas de las actividades que nos llevan a tener una mayor eficiencia en cuanto a la reducción. Esto se está ligando con los 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores. Es el proceso. Primero, revisar en detalle una por una las metas de mitigación y adaptación establecidas en el NDC. Después, analizar acciones específicas de cada una de las metas del NDC y elaborar una matriz. Revisar los indicadores y metas de cada uno de los ODS. Analizar la correspondencia de los detalles, indicadores y metas de los ODS con las metas del NDC utilizando la matriz y buscando cómo trazar elementos de vinculación. En nuestro caso, vamos a tomar un ejemplo del ODS relacionado con la lucha contra el cambio climático y vemos las metas que están indicadas en los ODS en general. Entonces vemos si ya el lograr un acceso universal y equitativo a agua potable para todos y todas. ¿Cómo se liga con las metas nacionales? En nuestro caso está fortalecer la infraestructura. Este es nuestro ejercicio en términos generales. Tenemos el objetivo de desarrollo sustentable, cuáles son las líneas de acción y las metas principales que ellos tienen. En esta matriz estamos cruzando las líneas que se cruzan dentro del NDC para cada uno de estos propósitos. Entonces, en este sentido, de un primer análisis que hemos hecho de todas las líneas de acción, tenemos esta concurrencia. Algunos de los objetivos de desarrollo sustentable, tenemos que ser muy estrictos, si no todos se ligan con todo y es muy difícil arrancarlo. Entonces, donde no hemos encontrado una gran correspondencia, así como inminente para priorizar, es en el objetivo 10, en el 16 y en el 17. Sin en cambio, en el 11, en el 13 y en el 15, tenemos una gran participación, una gran vinculación entre los ODS y el NDC, y después tenemos el 8, pero en realidad dependerá mucho de las características establecidas en el NDC.
los invito a hacer este ejercicio sin ser demasiado estrictos, porque nos llenamos con todos los objetivos de desarrollo sustentable vinculados a cada una de las actividades de los NDCs, y después hay que ir priorizando. Les agradezco muchísimo por la atención y quedo aquí a sus órdenes para compartir cualquier experiencia o responder a sus preguntas. Les dejo aquí mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez Blanco, por esta presentación, por la contextualización de dónde viene el concepto de desarrollo sustentable, cómo se va vinculando hacia el cambio climático, y este ejemplo tan interesante de cómo México lo está vinculando ya a nivel de sus políticas públicas, haciendo esta matriz, que creo que es un ejercicio muy interesante para todos los países que estamos aquí presentes. Y bueno, con este contexto daría la palabra a nuestra siguiente presentación, que es sobre los co-beneficios de la implementación integrada de la NDC y los ODS, a cargo de Andrea Hurtado. Entonces le voy a dejar la palabra. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias al doctor Martínez Blanco por esta presentación que contextualiza muy bien lo que yo les quiero compartir muy brevemente el día de hoy, que es un estudio que estamos haciendo desde el proyecto de Iniciativa Agenda 2030 en colaboración con la Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático y trabajando cercanamente con la Presidencia de la República y Semarnat sobre cuáles son los co-beneficios de la implementación de la NDC de México para el cumplimiento de los ODS. Y bueno, primeramente la reflexión sobre por qué hablar de co-beneficios, cuál es la importancia de darle este cariz positivo a las oportunidades que nos trae la adopción en el mismo año de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Pues estamos acostumbrados a pensar en el cambio climático como una gran carga en términos económicos, en términos humanos, en términos técnicos, financieros, y rara vez estamos pensando en las posibilidades de sinergias, en las oportunidades que existen de implementar de manera conjunta estas dos agendas para realmente transitar hacia un nuevo modelo de producción, a un nuevo modelo cultural de cómo gestionamos nuestras vidas diarias y nuestra forma de producir y de consumir. Nosotros quisimos tratar el tema a partir del enfoque de cobeneficios por dos razones. Primeramente porque la visión de los cobeneficios nos ayuda a dar mayor rentabilidad política a ciertas medidas, tanto de mitigación como de adaptación, que puedan ser difíciles de aceptar por ciertos sectores que tradicionalmente no trabajan el tema de cambio climático. El segundo es que también este enfoque de cobeneficios nos ayuda a traer a la mesa a actores, principalmente actores no gubernamentales, que de nuevo normalmente no están involucrados en estos temas, ¿no? Especialmente cuando hablamos del sector privado, plantear las acciones de mitigación y adaptación en términos de costos evitados, en términos de ahorros, de eficientación de procedimientos, incluso de aumento en la competitividad, nos ayuda a aumentar tanto la rentabilidad política como el apoyo de estos sectores y actores hacia el cumplimiento de las NDC. Bueno, lo que nosotros hicimos es una metodología muy sencilla. Primeramente, de definir los cobeneficios como beneficios directos o indirectos que resultan de una acción o proyecto. Es muy importante, en adición, ya sea a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o a acciones de adaptación. Esto es muy importante porque, digamos que el objetivo principal de las políticas de mitigación y adaptación no es producir estos cobeneficios. Sin embargo, con ciertas consideraciones en el proceso de diseño de las medidas, se pueden potenciar estos cobeneficios tanto en el ámbito económico como social y ambiental. Iniciamos con una revisión de literatura para identificar los principales cobeneficios, tanto económicos como sociales y ambientales, que se pueden identificar y que tenían algún caso de estudio o evidencia que pudiera sustentar que este cobeneficio efectivamente puede existir. Identificamos el catálogo de cobeneficios que pueden ver ahora en su pantalla. No es una lista exhaustiva, pero pues son los que tienen mayor réplica en la literatura nacional e internacional. Y bueno, procedimos a hacer un contraste entre estos potenciales cobeneficios y las medidas contenidas en la NDC de México.
Por supuesto que, como ya comentaba el doctor Martínez, está en proceso el desarrollo de un plan de implementación detallado de la NDC de México. Al momento son medidas todavía establecidas en términos generales. Por supuesto que una vez que haya un plan de implementación detallado podremos enriquecer y complementar este trabajo, pero digamos que en términos generales podemos ver ya para la sección de mitigación como para el anexo de adaptación una serie de beneficios potenciales muy alta en la NDC de México. Después procedimos a hacer lo mismo, pero con cada una de las 169 metas de los ODS. Aquí, por ejemplo, podrán ver que no están identificados los beneficios para el ODS 5, por ejemplo, en igualdad de género. Esto no es porque la NDC no contenga, digamos, menciones sobre la importancia de integrar una perspectiva de género en las acciones de implementación de la NDC, sino porque aún no hay una medida específica asociada con este tema. En la medida en que eventualmente tengamos esta especificación de cómo se va a hacer, podremos asociar potenciales cobeneficios a estas medidas. Que tuvimos la asociación de los cobeneficios tanto a las medidas NDC como a las metas de los ODS, procedimos a modelarlas en un software para encontrar todas las posibles conexiones entre medidas NDC y metas ODS por vía de estos cobeneficios. Aquí tienen nada más un ejemplo muy sencillo de cómo se vincula la meta del ODS 2.4 que tiene que ver con los sistemas de producción de alimentos sostenibles y la gestión sostenible de los bosques, que es la meta ODS 15.2, y todos los cobeneficios económicos, sociales y ambientales asociados a esto. ¿Qué nos muestra esta red de conexiones? Una vez que se hace suma a ciertas conexiones, como ven ahora en la pantalla, nos da una idea de cuáles son aquellos sectores estratégicos en los que podemos empezar a trabajar, que podemos priorizar para que la implementación de la NDC tenga el mayor impacto posible sobre el mayor número posible de objetivos y metas. De esta forma, vincular a actores de otros sectores de la administración pública federal, pero también a otros actores no gubernamentales que pudieran estar interesados en estos procesos y no hayan visto previamente la vinculación que tiene su trabajo y su quehacer diario con acciones tanto de mitigación como de adaptación. Y bueno, por último, a raíz de este análisis, se construyó una herramienta muy sencilla de análisis multicriterio, en la cual, trabajando con diferentes ponderaciones de los cobeneficios, y esto lo hicimos un ejercicio de prueba en un taller de validación en el que participaron todas las dependencias públicas que fueron entrevistadas en la elaboración del estudio, así como actores relevantes del sector privado, de la sociedad civil y de la academia. Hicimos un ejercicio de ajustes sobre las ponderaciones de los beneficios y esto nos daba un ejercicio de priorización de las medidas de la NDC con respecto al impacto que tienen sobre los cobeneficios que salieron mejor evaluados en este ejercicio de validación. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahora en la pantalla es de este ejercicio y que puede ser diferente, ¿no? Llevado a diferentes ámbitos, llevado a diferentes actores, la ponderación puede ser distinta, es una metodología y una herramienta flexible, pero digamos que en este primer ejercicio nos salió esta priorización de medidas y como pueden ver en la barra del lado derecho, la principal consideración fue priorización de los cobeneficios ambientales y sociales por encima de los cobeneficios económicos. Nuevamente puede ser muy distinta la priorización si este mismo ejercicio se hiciera, por ejemplo, únicamente con el sector privado. Pero bueno, ya es una forma de cómo abordar la priorización de medidas de tal forma que tenga el mayor impacto posible en el cumplimiento de los ODS, y eso es una tarea pendiente hacia adelante. Después tendríamos que tratar el tema de las correlaciones negativas que llegan a existir también entre el Acuerdo de París y la Agenda 2030, los famosos trade-offs. Es algo que tenemos pendiente hacia adelante, pero por lo pronto esta es la propuesta para, desde la perspectiva de los cobeneficios, tratar de manera positiva las sinergias entre las dos agendas.
Muchas gracias. Y bueno, estamos a la orden también para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, Andrea, por la presentación y sobre este ejercicio que hicieron en México de cruzar las agendas, identificar los co-beneficios y tener, como dices, un enfoque positivo hacia el cambio climático. Ahora quisiera darle la palabra a Annika Berlin, quien nos va a presentar sobre la NAMA Café en Costa Rica como un ejemplo de una herramienta ya implementada de la integración de las agendas NDC y ODS. Entonces le dejo la palabra a Annika. Vemos una pregunta que creo que podemos retomar de Gunther al final en la sesión de preguntas y respuestas, porque no es solo aclaratoria, pero acá la vemos. Muchas gracias. Annika, no te escuchamos. ¿Tienes ya la palabra? Bueno, en lo que tenemos de vuelta a Annika. Annika, no te escuchamos aún. En lo que vemos el tema del audio de Annika, si les parece bien, voy a dar la palabra a Andrea para responder la pregunta de Gunther. Sí, muchísimas gracias. La pregunta es, hizo la ponderación económica, social y ambiental y con base en qué. Muy brevemente, la primera propuesta la hicimos con base en ciertos criterios de cuáles serían los beneficios más importantes a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel social y global. Esa fue una primera propuesta que hicimos y que validamos o presentamos como ejercicio ante los participantes de este taller, en el que, como les comentaba, estuvieron presentes todos los entrevistados para la formulación del estudio, así como actores esta ponderación se puede ajustar, es decir, en la herramienta de análisis multicriterio se puede cambiar el peso que se le asigna a todos y cada uno de los cobeneficios del catálogo, y una vez que se cambia el peso, cambian las prioridades de las medidas. Entonces, esta es una herramienta que va a estar disponible para cualquiera de ustedes si les interesara hacer el ejercicio con la NDC de los países en los que trabajan, y es completamente flexible. O sea, la primera propuesta es una propuesta sujeta a validación de los sectores relevantes. Creo que está muchísimas gracias, Andrea, y ya tenemos aquí a Annika, entonces le voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Sí. Hola, muy buenos días a todos aquí en Latinoamérica y buenas tardes a los y las que nos acompañan desde Alemania. ¿Me avisan si me escuchan, por favor? ¿Sí? Perfecto, súper bien. Bueno, yo les quería comentar nada más sobre un proyecto que estamos aquí trabajando en Costa Rica, como ven ya en la primera lámina, con muchas contrapartes, con el Ministerio del Medio Ambiente de Costa Rica, el MINAE, y su Dirección de Cambio Climático, y también con el Instituto Nacional de Café, así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, con fondos de la NAMA Facility. Bueno, primero, ya cambiando el contexto desde México a Costa Rica, les quería nada más como presentar aquí rápidamente los compromisos de Costa Rica, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los NDCs. Ya desde 2007 Costa Rica tiene una Estrategia Nacional de Cambio Climático y se formuló un plan de acción en el año 2014 que todavía está vinculante, y en 2015 se empezó con la implementación de la primera NAMA agrícola a nivel mundial, que es la NAMA Café. En 2015, un poco después, Costa Rica presentó su primera NDC y el año siguiente firmó como primer país el Pacto Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y después la ratificación del Acuerdo de París en octubre de 2016. En el momento estamos desarrollando un Plan Nacional de Adaptación que va a estar listo para el próximo año.
Y Costa Rica sigue con la meta que se puso en 2017 de ser carbono neutral hasta 2021. Y la meta de los NDCs es un máximo de emisiones de 9 millones de toneladas hasta 2030. Bueno, ¿y por qué una NAMA en el sector cafetalero y no una NAMA en otro sector? Pues en Costa Rica, agricultura es el segundo emisor más grande del país, con 37% después del sector de transporte, y el café aporta un 25% de las emisiones del sector agrícola. Además, muchas fincas agropecuarias están están ocupados de la cosecha de café. Y también mucha gente trabaja en ese sector y es un cultivo muy importante a nivel tanto económico como social en Costa Rica y en muchos países de Centroamérica. Durante la cosecha provee empleo para más de 150,000 personas e impacta la creatividad de aún más personas. Pero también es un cultivo muy vulnerable al cambio climático, que con temperaturas más altas tiene que subir a alturas más elevadas para que dé la productividad la planta. Sí, bueno, y en estas láminas más para que vean, la NAMA es una acción de mitigación nacionalmente apropiada, pero la parte de mitigación es solo una pequeña parte de todos esos esfuerzos. También trabaja el tema de adaptación, por ejemplo, con proyectos de agroforestería, y también ayuda a aumentar la productividad de los productores y de los beneficios de café. O sea, con una medida nada más de mitigación uno puede tener un impacto mucho más alto. Bueno, aquí, cómo trabajamos aquí, el proyecto de apoyo a la NAMA Café de Costa Rica, que el objetivo es producir y procesar café en Costa Rica de manera sustentable y bajo en emisiones, y ahí trabajamos toda la cadena de valor de café, desde la producción de café en fincas hasta el procesamiento del café en los beneficios. Luego, un factor muy importante es el monitoreo, reporte y la verificación de las acciones y de las emisiones para ver si realmente logramos una mitigación de gases de efecto invernadero, y luego buscar el acceso a mercados diferenciados para que la gente pueda colocar su café a diferentes mercados y a un precio mayor. Por ejemplo, ahí estamos trabajando con giras comerciales a Alemania y ver cómo está la demanda para un producto que tenga una huella baja en carbono y también bajo en agua. Y como último, el factor de financiamiento es un factor muy importante porque el acceso a créditos a veces es difícil para pequeños productores, entonces ahí necesitan instrumentos financieros para poder financiar tecnologías bajas en emisiones y poder igual modernizar sus fincas y otras acciones que sean necesarias. Aquí, bueno, igual ustedes van a decir bien la presentación después, entonces no las voy a leer todo. Aquí nada más hicimos como un vínculo entre la contribución nacional de Costa Rica, que se formuló después de la NAMA, para que vean que la NAMA Café sí apoya a muchos de los aportes de la NDC de Costa Rica, tanto, bueno, sobre todo en la reducción de emisiones del sector, incentivos de mercado para un desarrollo de productos agrícolas con una baja huella de carbono, incentivos financieros para acciones climáticas, desarrollo de capacidades en medición de emisiones y indicadores, y también en la parte de alianzas tanto como con el sector privado como con el sector académico. Y aquí, por otro lado, una visualización del aporte de la NAMA Café a las diferentes metas de los ODS. Y ahí es nada más para ver que sí, la NAMA sí aporta a varias metas de los ODS, que aquí en la siguiente lámina lo intenté como es una visualización subjetiva para ver un poco
a cuáles ODS la medida más aporta. Y ahí vemos que obviamente acciones climáticas, como es una NAMA que está pensado para reducir los efectos de gases invernadero, y también al tema de producción y consumo sostenible, como si los productos son producidos de manera sostenible y bajos en emisiones, y que luego incentivar también el consumo de estos productos. Y también ayuda obviamente a reducir la pobreza en zonas rurales. Y también da como oportunidades para jóvenes y mujeres que trabajan en el sector. Aquí me refiero un poco al estudio muy interesante que hicieron mis compañeros en México y lo que presentó Andrea y don Rafael, que si vemos ahí el tema de cobeneficios, igual en la parte de cobeneficios económicos, bueno, mediante las capacitaciones y la mejora de tecnologías, la NAMA o todo el proyecto aporta a crear mayores ingresos para los productores y reduce la vulnerabilidad al cambio climático. Y con tecnologías más eficientes luego hay un ahorro de costos en la factura energética y acceso a nuevos mercados que pagan un precio más alto por el producto. En la parte de cobeneficio social, lo que ya les había mencionado, que mediante nuevos tipos de negocio, por ejemplo, el tema de catación y barismo y productos con un alto valor agregado, se le hace más atractivo el sector para el trabajo de jóvenes que luego permanezcan en el campo, porque el problema es muchas veces que los productores ya con una edad avanzada ya no pueden seguir trabajando ya, y si los jóvenes luego se van a la ciudad y dejan la finca, entonces no puede seguir el cultivo del café. Y bueno, en la parte ambiental, aparte de obviamente la reducción de emisiones que ayudan a la mitigación del cambio climático, además ayuda al manejo de aguas residuales, la disminución de la demanda energética en general y el uso de energías renovables, por ejemplo, mediante el aprovechamiento de la broza de café como biomasa. La conservación del suelo, porque se hace análisis del suelo y se utiliza menos fertilizante y más preciso, entonces se pueden reducir ahí también emisiones de nitrógeno, y ayuda a la biodiversidad de las fincas, porque mediante la plantación de árboles se incrementa la biodiversidad en la finca. Y bueno, nada más algunas conclusiones generales. Es muy importante monitorear esos indicadores durante el proyecto para lograr que más actores se involucren y más actores vean como las ventajas de un proyecto como tal, porque a veces la reducción de emisiones no es como un incentivo suficiente para que la gente implemente acciones nuevas que antes no ha hecho. El reporte en conjunto puede incrementar la sensación sobre las dos agendas, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, y así permitir un uso más eficiente de recursos y se identifica acciones ganar-ganar, que sobre todo en el sector agrícola hay muchas que se pueden implementar. El cambio climático es un tema transversal en todas las ODS, y entonces, pues tiene mucho sentido implementar las dos agendas en conjunto y de forma integrada. Y bueno, aquí en este caso especial, la importancia de los consumidores, porque si aquí creamos un producto que es bajo en emisiones y luego... Ok, perfecto. Que algo como que salió. Bueno, igual ya terminé, entonces estamos justo a tiempo. Nada más quería pasar la última lámina, que ahora no funciona. Ok, nada más está. Bueno, esa es una foto de algunos productores de café que trabajan con nosotros acá de varias regiones de Costa Rica, y si quieren más información tenemos una página web que se llama namacafe.org y una página sobre los ODS de Costa Rica que es del Ministerio de Planificación Económica, que es ods.cr. Y bueno, cualquier pregunta, aquí está mi correo y me pueden contactar. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Anita, por tu presentación.
Perdón, ahí está. Creo que se había perdido la comunicación, una disculpa. Habría nada más el espacio para las preguntas en este momento que hubiera para cualquiera de los tres ponentes. Y veía la primera pregunta de Araceli dirigida para Anika sobre en qué eslabón de la cadena de valores que se emitían el 25% de las emisiones. Si quisieras contestar, Anika. Sí, gracias por la pregunta. El 25% son las emisiones del sector agrícola, o sea, de los 37% que son las emisiones del sector agrícola, 25 están con el sector capitalero, con todos los problemas que están en Costa Rica, o sea, la producción, el procesamiento y a veces el tueste. Luego excluye obviamente el transporte y el consumo final en los países a donde se exporta. ¿Eso contesta la pregunta? Anika, no sé si escuchaste la pregunta sobre el 25% de las emisiones y cómo lo están manejando en la cadena de valor. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí. Los 25% de las emisiones son los 25% del sector agrícola. O sea, a nivel de país son como unos 9% tal vez. Y eso incluye todos los procesos que se hacen dentro de las fronteras de Costa Rica. O sea, de la producción de café al procesamiento, que es como un 50% de las emisiones, pero excluye el transporte a los países de consumo y también el proceso del consumo final en las casas, que es otro 50% de las emisiones totales de toda la cadena de café. No sé si con esto contesto la pregunta. Muchas gracias, Anika. Quisiera preguntar si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para algunas de nuestros ponentes. Si quieren en el chat o poner un smiley. Sí, de hecho sí, no sé si es solamente por voy a ahora responder a la pregunta de Carlos. Yo creo que ahí me tienen que corregir si saben más que en Perú, República Dominicana y Guatemala y Honduras también están trabajando una NAMA en el sector cafetalero. Estamos teniendo problemas para escuchar a Anika y las preguntas, entonces esta última pregunta que era para el doctor Martínez Blanco, ¿podrían repetirnos por favor cuál es? Para que la pueda, por el chat, para que la pueda contestar. Bueno, no específicamente como la NAMA Café, tenemos actividades de reforestación y de evitar la deforestación, que están buscando beneficios también. No están tan estructurados como la presentación de Anika, pero, o por lo menos los datos no los tengo en este momento, pero se están llevando a cabo acciones en este sentido y en la agricultura, se están llevando algunas actividades con el sector de la industria azucarera, ingenios azucareros, de cuáles son los co-beneficios que tienen las NAMAs, y se han llevado a cabo también ejercicios con NAMAs con pequeñas empresas, como con unidades comerciales, que le llamamos en México tienditas muy pequeñas, en las que hacen un cambio de refrigeradores, cambio de energías, energías renovables, etcétera. Son pequeñas acciones de producción y cambio de patrones de producción y consumo. Pero bueno, sí hay diversas acciones que no tenemos sistematizadas todavía por el momento, pero lo haremos en su momento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, y quisiera preguntar si hay una pregunta más para el doctor Martínez Blanco, es ¿cómo ve la herramienta NAMA para la implementación de los NDC y ODS? Gracias, Anika. Bueno, a mí me parece que justamente una de las maneras de aproximarnos de manera mucho más concreta y con acciones claras es a través de las NAMAs. Entonces, me parece que es una muy buena estrategia de medición de co-beneficios, porque es justamente el link de co-beneficios que nos va a llevar a ver la interrelación que hay entre metas de los ODS y metas de los NDCs. Entonces, me parece que es una muy buena estrategia para el cálculo de co-beneficios. No es, y es una aproximación muy buena para ver el link, pero no es necesariamente la única. Creo que la prueba que está haciendo GIZ en México para este cálculo de co-beneficios nos da una idea de lo interesante, pero también lo que puede ser el cálculo de co-beneficios. Pero hay que afrontarlo y creo que es una muy buena herramienta. Gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Blanco.
Quisiera ver si hay alguna última pregunta para, si no, bueno, concluir el webinario. Creo que no. Entonces, preguntaría si alguno de los presentadores quiere dar algunas palabras finales para concluir el webinario. Pues de mi parte... Bueno, yo les quiero dar un saludo nuevamente desde México y agradecerles que estén participando en este esfuerzo. Espero que sea también como el inicio de una gran cantidad de trabajo que podamos hacer juntos para lograr la integración y generar sinergias e incrementar nuestras ambiciones para combatir el cambio climático. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes para cualquier información complementaria. Muchísimas gracias, Rafael y Andrea. Muchas gracias. Únicamente también quedar con este último punto que comentó el doctor sobre la complejidad de estas interconexiones entre las dos agendas. De pronto, y muy bien dicho también por Anika, creemos que el cambio climático está contenido en el ODS 13 de la Agenda 2030, cuando en realidad el cambio climático toca casi todas y cada una de las metas de la Agenda 2030. Como ejemplo concreto, siempre hablamos de la meta 12.3, que es dentro del objetivo de producción y consumo responsable, la meta relacionada a la reducción del desperdicio, pérdida y merma de alimentos. Nos hemos ido dando cuenta con este ejercicio de cobeneficios que, llevado a diferentes sectores, tiene connotaciones y perspectivas completamente diferentes. El tema de desperdicio de alimentos para una Secretaría de Agricultura tiene que ver con eficiencia en el proceso de producción de alimentos. Para una Secretaría de Desarrollo Social tiene que ver con seguridad alimentaria y con pobreza alimentaria. Para la Secretaría de Economía tiene que ver con asuntos de costos para los pequeños productores por las pérdidas, ¿no? Es decir, incluso en diferentes partes de la cadena de valor, y por eso qué bueno que hicieron esta pregunta también a Anika. Es muy diferente cuando la pérdida es post cosecha, cuando la pérdida es en el proceso de distribución, cuando la pérdida es incluso a nivel residencial. Hay que trabajar con actores muy distintos a nivel gubernamental y también entre los sectores no gubernamentales para tener una sola meta. Y esta meta que pareciera un tema más bien de seguridad alimentaria, resulta que está muy ligado al cambio climático, porque alrededor de 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen única y exclusivamente del desperdicio de alimentos, ni siquiera del sector residuos en general, sino solamente de alimentos. El consumo de agua que se asocia con el desperdicio de alimentos. Entonces, esto solo para cerrar con este comentario de que efectivamente es un tema muy complejo. Las metodologías que estamos desarrollando son apenas una primera aproximación para acercarnos al tema. Y bueno, pues invitar a los proyectos que hoy participan en este webinario a tomar en consideración esta perspectiva integral de la Agenda 2030 en todo lo que hagan, incluyendo en apoyar a sus contrapartes en la implementación de los NDCs. Y agradecerles nuevamente a ustedes, a Anika, a Mariana, al doctor Martínez Blanco, también a Carla Gavilanes, que está por ahí conectada de la GIZ en Ecuador, que nos apoyó en la organización de este webinario, y agradecerles a todos por su participación. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que resumiste muy bien los agradecimientos y enfatizaste este punto de la integralidad de las agendas globales y los retos en la implementación tanto a nivel federal como a nivel local. Y bueno, pues también me resta agradecerles a todos y decirles que van a estar disponibles la grabación y las presentaciones una vez que haya concluido este webinario. Gracias de nuevo y los invitamos a seguir participando en esta serie. Hasta luego.